Muy buenas. Hoy desarrollaré el tema titulado ¿Cuál es la cosmovisión y el programa de la revolución integral? ¿Por qué? Pues porque una época que se está haciendo revolucionaria objetivamente tiene que tener también un proyecto, una cosmovisión, un ideario y un programa revolucionario. ¿Se está haciendo revolución en nuestra época? Sí. El proyecto de crear un capitalismo perfecto de los años 60 pues ha fracasado, se está viniendo abajo, las contradicciones que ha ido generando se lo están comiendo desde dentro. Y eso es en el plano del objetivo. Y ahora tenemos que crear una mentalidad revolucionaria y un proyecto de acción transformador integral en el terreno de lo subjetivo, puesto que el objetivo por sí mismo es insuficiente, es solo la base de posibilidad, pero posibilidad no significa realidad. Se puede decir mucho del programa La Revolución Integral, muchísimo, pero ahora me reduciré a 15 puntos. No tenemos el manifiesto. El manifiesto me gustaría que fuera un libro folleto, un libro pequeño, un folleto un poquito grande, pero por el momento no lo tenemos y para explicar qué somos y qué proponemos tenemos que hacerlo pues con intervenciones como esta. O sea que voy a ella. He de señalar que usamos indistintamente revolución integral y transformación integral. Transformación y revolución son para nosotros palabras sinónimas. Revolución no significa violencia, como mucha gente cree, sino simplemente una transformación profunda. Entonces, esa es la identidad entre los dos vocablos. En primer lugar, diré que la revolución integral se compone de dos palabras, revolución e integral. Revolución significa no al reformismo, situarse fuera del sistema de poder, significa cambio total suficiente, situarse fuera del sistema. El sistema no es revolucionario porque, por definición, la revolución consiste en tirar abajo el sistema, en sustituir el modo de llevar adelante la actividad política hoy por otro distinto y cambiar el modo capitalista de producción por un sistema comunal, comunitario de la economía. Esto en lo que se refiere a la palabra revolución, pero integral significa holístico, significa que no puede haber una visión parcial, una visión pequeña, una visión de lo reducido. Lo especializado es mutilado, es reaccionario, porque todo lo especializado te deja inerme ante la realidad que es plural. La realidad no es especializada, la realidad es integral. Por tanto, quienes se sitúan en la especialización, por ejemplo el ecologismo, que siempre está con sus especializaciones, producto de gente que ha sido deseducada en las facultades de biológicas, pues no puede entender la realidad, no puede transformarla y se convierten en unos defensores del régimen actual y unos ecocidas. El ecologismo, con muy pequeñas excepciones, se convierte en esto. Nosotros no queremos eso, queremos que ser un proyecto de revolución y un proyecto integral. En segundo lugar, nuestro ideario niega las falsas revoluciones de la historia que han sido contrarrevoluciones, han sido meras carnicerías, recrecimiento del Estado, reforzamiento de los elementos de destructividad del sujeto, pérdida de los regímenes de autogobierno y también emergencia del capitalismo. Eso está claro en la Revolución Francesa, en la Revolución Liberal Española, que tiene lugar entre 1812 y 1874, que realmente es una matanza continuada. La Revolución Liberal, basada en las Cortes de Cádiz y en la Constitución gaditana, es una matanza continuada, es algo espantoso. Pero luego está también la Revolución Rusa, que es llevar a sus últimas consecuencias la Revolución Francesa, creando un ultracapitalismo vinculado al Estado y un Estado tan atroz
que es la Revolución Francesa en sus males multiplicada por 1000. De ahí sale también la Revolución China, las revoluciones antiimperialistas, y luego ya estos productos absolutamente degradados del último momento, como es la Revolución Bolivariana, la Revolución Cubana, que hoy se desenvuelven ya en su agonía ante el desprecio de prácticamente toda la población mundial. Eso sí, apoyamos verdaderas revoluciones como la Revolución Bagauda, que crea la economía comunal, crea el comunal y unos sistemas de autogobierno muy potentes que aparecen luego en nuestros derechos constitucionarios y en nuestros foros municipales a partir de Euskal Herria. La Revolución Bagauda tiene lugar en Euskal Herria a mediados del siglo V y es un hito no solamente peninsular, no solamente europeo, sino de significación mundial. Luego apoyamos el alzamiento popular a favor del comunal de la primavera de 1936, que es prácticamente todos los pueblos se alzan por defender su comunal, el que les había arrebatado la revolución liberal, el liberalismo, el constitucionalismo, y entonces se origina una situación tremenda. El campo está insurreccionado en defensa no solo del comunal como bien productivo, sino del modo comunal de existencia. Y esto, pues cuando ya son arrinconadas la Guardia Civil y las fuerzas represivas y los ricos y terratenientes huyen de los pueblos, entonces resulta que tiene que intervenir el ejército cuando la política ultra represiva y criminal de los gobiernos de Frente Popular contra este alzamiento comunal, que se le podría llamar revolución, pero le faltaron ciertas condiciones que exige tener una revolución, se aproximó a la revolución sin serlo, cuando este alzamiento ya alcanza un límite máximo, que puede ser en el mes de junio, finales de junio, pues el ejército interviene para reprimir al pueblo, que esa es la primera función del ejército, como también dice la Constitución actual en vigor, la de 1978, que es solo una continuación, una repetición, una recreación de la de Cádiz de 1812. Eso sí, un poquito más breve. La de Cádiz es un plomo, un ladrillo que cuesta bastante leer. Bueno, pues en tercer lugar, la cosmovisión de la revolución integral es, en el terreno de la epistemología, de la gnoseología, es ateórica y experiencial. Es decir, respecto a la cuestión de cómo conocer el mundo, de qué modo entender la realidad, se sitúa en un análisis ateórico y experiencial que se fundamenta en no a las teorías, no a las doctrinas. Todo tiene que ser de la experiencia, sin teorías, sin dogmatismos, sin doctrinarismos, sin nada de todas estas cosas que han sido creadas para impedir que las clases populares piensen y para hacer del individuo un sujeto ininteligente. Hasta ahora se creía que las revoluciones se hacían siguiendo la doctrina de algún sujeto genial, llámese Robespierre, por ejemplo, llámese Rousseau, llámese Marx, llámese Bakunin, llámese Mao Zedong. Entonces nosotros cortamos con esto y consideramos que el análisis experiencial ateórico es el nuestro, y al mismo tiempo la sabiduría popular, la sapiencia y sabiduría popular, la de la gente común cuando no está manipulada por los aparatos educativos y de poder. Entonces esto es el tercer rasgo de la cosmovisión de la revolución integral. Tengo que decir también que hay una hostilidad obvia, evidente, contra los intelectuales, contra la clase pedantocrática, porque primero ellos están en contra de la verdad. Ellos solo hacen doctrinas que justifiquen su poder, su hedonismo, su consumo desenfrenado, y en segundo lugar, lo que ellos producen hoy es casi nada. Son una casta, la casta pedantocrática, la casta de los profesores funcionarios, y estos han hecho un daño tremendo desde que son creados en el siglo XVIII. El antecedente anterior era el clero era la casta pedantocrática en los siglos anteriores al XVIII, más o menos desde el siglo XI al XVIII. Y ahora pues hay que liberarse de la dictadura de los listos, como me decía uno. Dice, de los sabiondos, de los que escriben libros, etcétera, etcétera. Bueno, en cuarto lugar, el proyecto Revolución Integral tiene también una comprensión de la historia.
una comprensión de la historia que niega las interpretaciones deterministas, las interpretaciones progresistas. Las interpretaciones deterministas nos dicen que la historia tiene una finalidad necesaria. Es falso. La historia tiene un grado de libertad y determinación muy grande y en gran medida depende de lo que hagamos los seres humanos en cada momento histórico. Es verdad que hay algunas cuestiones de necesidad que son de obligatoriedad y otras cuestiones que son determinantes en el sentido de condicionantes. Determinan como condición, acondicionamiento, pero no son en absoluto de necesidad de absolutidad. Así pues, la historia tiene un grado alto de libertad, de indeterminación, de inconcreción, y nosotros hacemos la historia desde ese criterio. En segundo lugar, en contra de la teoría del progreso, no creemos que la historia nos lleve a ningún lugar maravilloso, no tiene un final feliz, entre otras cosas porque no tiene final, salvo si se acaba la humanidad, y en segundo lugar no es un final feliz, sino que ahora mismo, por ejemplo, la historia de los últimos 200 años es una historia de la decadencia, de la descomposición, de la declinación. ¿Esto es transitorio? Bueno, lo veremos, puede ser que sí, puede ser que no. La teoría del progreso es un dogmatismo horrible y es una falsedad espantosa que nos impide ver la realidad. Todas las teorías son vendas en los ojos y tapones en los oídos. Vamos a librarnos de ellos. Por lo tanto, la comprensión nuestra de la historia es que está formada por tres elementos. Una parte de necesidad, que no se puede negar, una parte de acondicionamiento, es decir, ahí no es necesario, pero sí estamos condicionados. Otra parte de libertad. Y luego en la historia desempeña una función decisiva la calidad del sujeto. La calidad del sujeto es un factor número uno en la historia. Frente a quienes entienden la historia, que son todos, los progresistas, los materialistas, todos estos entienden la historia como una historia de fuerzas, es decir, de entes causales. Nosotros establecemos que en la historia lo principal es el ser humano y su calidad. Los seres humanos reales, tanto individual como comunalmente, son el elemento decisivo de la historia, de tal manera que la historia es solo el hacer de los seres humanos, nada más. Un hacer que puede ser acertado, que puede ser desacertado, que lo hacen las élites, que lo hace el pueblo, que va en una dirección buena, en una dirección mala, pero las fuerzas estas actuantes en el fondo de la historia no son nada más que un trasfondo de la idea de Dios. Todas las teorías progresistas marxistas son nada más que teología. Ellas cogen, por ejemplo, las tesis de San Agustín sobre cómo Dios es benévolo con la humanidad y guía a la humanidad adelante por encima de los desastres coyunturales, que son solo coyunturales según San Agustín, y luego toda una corriente eclesiástica para llevarnos a un lugar maravilloso. Todo eso es pura teología, pura tontería, pura irracionalidad. Nosotros creemos que no hay nada de eso y la historia, bueno, pues depende. La calidad de la persona es decisiva, lo he dicho, y entonces ahí en la historia la función decisiva la tiene la virtud personal como calidad construida y autoconstruida del sujeto, y la virtud cívica como calidad construida y autoconstruida de la sociedad. Esto, calidad, incluye muchos elementos. En el caso de la sociedad es más difícil de definir, pero en el caso del sujeto podemos entender bien que es la calidad individual autoconstruida. El punto quinto es cuál es el elemento, la meta y el bien más preciado. Pues os diré, es la libertad. Ahora mismo ya nadie habla de libertad, es algo espantoso. La revolución liberal hablaba de libertad para prostituirla, para negarla. Luego vinieron otros que lo único que pretendían eran revoluciones del estómago. Se suponía que lo que había que hacer era atiborrar al pueblo de bienes, pero no otorgarle ninguna libertad. Entonces se inventaron teoréticas y doctrinas que han llegado a nuestros días en la socialdemocracia, como pues esto, el partido del estómago, que niega la libertad a la gente, pero a cambio le dice que le va a ofrecer bienes y servicios, alojamiento, comida, atención médica, educación y tal. Todo esto es falso porque es falso objetivamente y es falso también en lo argumental, porque no hay prosperidad sin libertad. Cuando la ausencia de libertad pasa un grado de un nivel, se convierte en el
primer elemento de la desintegración económica de las sociedades, de su desplome y su derrumbe, porque la libertad es el modo de existencia necesario de los seres humanos. Si los seres humanos no tienen libertad, no tenerla significa que no se la consiguen ellos. Si no tienen libertad, no que no sea dada por otros, si no tienen libertad, digo, entonces no se realizan. Y su no realización es que tampoco se realizan como creadores, productores y trabajadores eficientes. De ahí que las formas más terroríficas de negación de la libertad que ha habido en la historia son las que han llevado más directamente a catástrofes económicas de una gravedad enorme. Entonces, para nosotros, la libertad es un valor de 3 niveles: como categoría reflexiva que ordena el pensamiento, como práctica y como meta. Pero no la libertad que nos dan, cuidado, que esto es la trampa del constitucionalismo. La libertad que nos dan no es nada, no es libertad, porque la libertad no puede ser dada. Tiene que ser conquistada, vivida y realizada. Esta idea de que te dan la libertad, te garantizan en una constitución la libertad, quien te la garantiza, te la desgarantiza, quien te la da, te la quita. Entonces, ¿dónde está ahí la libertad? La libertad se realiza por el esfuerzo individual y también el esfuerzo colectivo. Así pues, rechazamos las ideologías de la neolibertad, el liberalismo, el fascismo, el marxismo-fascismo y la izquierda estatolátrica. Pero hay muchas más corrientes. Bueno, pues se me ocurre ahora, por ejemplo, las teorías estas de la realización personal, del crecimiento personal, que todo consiste en seguir a tales o cuales gurús, tales o cuales santones, en los que la idea de libertad simplemente no existe, porque ellos lo que quieren es tener a una Grey patética que les baile el agua, les mantenga y se deje manejar por ellos como ganado. Esto es la esencia de los orientalismos que están tan de moda y que pues son simplemente la renuncia por una parte de la población de los países occidentales a lo que es el fundamento mismo de la cultura occidental, que es la noción, la teoría y la práctica de la libertad. La aculturación de Europa occidental se concentra aquí. Hay 2 elementos de aculturación: uno es la idea de la libertad y otro la idea de sujeto. El resto de las culturas no la tienen, no tienen ni idea de la libertad ni la idea del sujeto, y ahí hay una diferencia decisiva. Podemos decir, por tanto, que el pueblo aspira a la libertad porque la necesita. El Estado niega la libertad otorgándola, entre comillas. Fijaros qué curioso, es decir, se la niega al individuo y luego dicen, yo te la quito, pero ahora te la doy y te la quito, te la doy y te la quito según me interese. El capitalismo niega la libertad. La principal crítica al capitalismo no es que sea explotador, es explotador porque niega la libertad, porque se arroga todo el poder de mandar y decidir. La lucha contra el capitalismo hasta su completa aniquilación en una economía de naturaleza comunal es por la libertad económica. La toma de decisiones económicas es un atributo de la soberanía popular y de la soberanía individual, y por tanto no puede ser separado de la soberanía política. Así pues, la conquista de la libertad en lo económico y en lo social es la forma principal y decisiva de combatir al capitalismo. Esos que dicen que el anticapitalismo se realiza en el consumo, es decir, que te dan más para consumir, que ya ni eso, porque la crisis del sistema, la crisis económica estructural crónica ya no lo permite, pues esta gente no se engañan, porque no es el consumo. Supuestamente si consumen más te explotan menos. Esto no es verdad, simplemente te corrompen más y pues te compran con más bienes. Pero el elemento decisivo es la libertad. Conquistamos la libertad en la economía, conquistamos el trabajo libre. Hay una cosa maravillosa, decisiva. No sé si ahora os puedo transmitir la idea decisiva del trabajo libre, la libertad del trabajo en el trabajo. No la libertad esta contractual que lo único que te permite es elegir quién te va a explotar y quién te va a privar de libertad, sino sentirte realmente libre. Este es el elemento decisivo, acabar con el trabajo asalariado, que es una forma de neoesclavitud para crear un trabajo libre que sea realmente productivo, realmente eficaz. Ni máquinas ni tecnología, el trabajo libre, el trabajo creador, el trabajo entusiasta, porque solo si el libre puede ser entusiasta, haría
que los bienes necesarios para la vida se pudieran realizar en 2 o 3 horas de trabajo diario, 5 días por semana. Sin embargo, ahora vemos que con la introducción permanente de tecnología agresiva, tecnología liberticida, tecnología opresiva, tecnología que daña e incluso mata, no se incrementan los rendimientos del trabajo, la productividad del trabajo, y aquí se demuestra que la libertad es el fundamento de la productividad. Por tanto, el proyecto de revolución integral tiene como uno de sus objetivos fundamentales y más maravillosos una revolución del trabajo para crear el trabajador y la trabajadora libre que permita la realización de la libertad en el acto productivo y eleve la productividad del trabajo y los rendimientos a cotas hoy inimaginables y por lo tanto permita reducir el tiempo de trabajo necesario. Pero cuidado, también queremos la libertad política y la libertad de conciencia, que es fundamental. La libertad de conciencia es la posibilidad real de que todas las personas, y digo todas, creen su mundo interior, su mundo de pensamientos, emociones, pasiones, imágenes, de una forma libre, escuchando a todas las partes. Por lo tanto, la libertad de conciencia se basa en la libertad de expresión sin cortapisas y sin límites. Y así pues, de aquí se deduce, punto 1, que el sistema educativo actual no puede mantenerse, tiene que ser desmontado de abajo arriba y de arriba abajo, y en segundo lugar que el aparato de poder mediático actual igual tiene que ser desorganizado, descuajado, cuarteado, descuartizado y reducido en múltiples puntos de emisión de ideas, múltiples puntos que operen en el plano local. Porque lo vuelvo a decir por vez número 2000 quizá, la libertad es un fenómeno local. Lo local es la libertad. Y la soberanía popular se realiza en lo local, porque en lo local es donde están las asambleas omnisoberanas que constituyen la base de la soberanía popular. Luego está, naturalmente, la libertad de acción, que surge de la libertad de conciencia. Solo una persona poliinformada puede determinar su línea de acción con equilibrio y sensatez. Y de ahí surge la libertad de elección. La libertad de elección demanda una sociedad plural, no una sociedad totalitaria única, como nos dicen muchos, sobre todo en la izquierda, pero tampoco una sociedad pseudo-plural, es decir, una sociedad pseudo-plural en la cual no hay pluralidad en realidad nada más que para cuestiones de décima categoría. En todo lo demás las cosas son iguales, pero luego le ponen un tinte diferenciador que no resuelve nada. Nosotros queremos que haya libertad de elección en lo esencial, no en lo inesencial, no en las cominarías. Pero la libertad es finita, tiene unos condicionamientos. No hacemos de la libertad un absoluto, como hacen, por ejemplo, los fascistas, para los cuales su libertad es absoluta, con lo cual la libertad del pueblo es nula. No. Vamos a ver los condicionamientos y las limitaciones de la libertad. En primer lugar, es finita porque hay otros valores. Por ejemplo, el valor de la convivencia pues no siempre encaja bien con la libertad individual. Entonces hay que tener en cuenta todos los valores. Las obligaciones con el afecto y el amor pues a veces exigen, poner límites a la propia libertad. Entonces eso es parte de la condición humana. La condición humana es poliédrica, es compleja y sus elementos constitutivos no siempre encajan bien, sino que de manera natural, y esto es inevitable, entran en conflicto unos con otros porque el conflicto, la contradicción y la antinomia es parte sustantiva y esencial del ser. Entonces decía, los condicionamientos de la libertad son, primero, la libertad es finita. Es libertad con el otro y no contra el otro. No contra el otro. En tercer lugar, es libertad con moralidad. Libertad con moralidad. Esto es muy importante. No hay moralidad sin libertad, pero tampoco puede haber libertad sin moralidad. La moralidad es una cuestión decisiva en el ámbito de lo político. En el ámbito de lo político siento que tantísima gente no lo entienda. En cuarto lugar está la libertad y la convivencia. Ya lo he dicho en el punto 2, libertad con el otro, libertad y convivencia. En quinto, libertad y afecto. Ahí hay una relación
compleja entre la libertad y el afecto. En sexto lugar, es libertad por medio del esfuerzo. Nadie te va a dar la libertad. Por medio del esfuerzo, que significa también combate. Porque la libertad está permanentemente en peligro. Y esto no es porque una sociedad tenga Estado o no tenga Estado. En todas las sociedades la libertad está siempre en peligro porque la condición humana es tan compleja que siempre hay elementos, atajos para realizar mi libertad a costa de la libertad de los otros y a costa de la libertad social. Porque ¿quién es el más libre? El tirano. El déspota es el más libre. Así pues, siempre existe la tentación de hacerse uno mismo un déspota o un tirano para maximizar la propia libertad. De ahí que, como yo digo, la libertad solo existe como libertad en armas. Siempre hay que estar en pie de guerra en defensa de la libertad. Y eso es algo que forma parte de la condición humana, de su parte más inamovible. Les decía antes que la cultura occidental es la única que tiene una cosmovisión de la libertad. Efectivamente, puede haber varias cosmovisiones de la libertad, no lo niego, pero el resto de las sociedades solo tienen una cosmovisión de la sumisión, del sometimiento absoluto del individuo y del grupo al Estado, a los notables organizados como Estado. Entonces ahí no ha cuajado una idea de la libertad y eso se da todo. En Asia, por ejemplo, el Islam es terrible, la negación de la libertad que tiene el Islam. Quiero señalar también que la falta de libertad que ahora domina Occidente, porque Occidente está traicionando su cultura, está traicionando sus culturas, sus valores, está dejando de ser Occidente y entonces ahora mismo ya las élites occidentales, los estados, las grandes empresas transnacionales, pues al traicionar la idea de libertad y la idea de sujeto, están llevando a Occidente y con él a toda la humanidad a la catástrofe y a la extinción. El punto sexto de la cosmovisión de la revolución integral es el individuo. Nosotros somos una forma de personalismo revolucionario. Repito, personalismo revolucionario. Creemos más en el individuo que en las estructuras, más en el individuo que en las instituciones, más en el individuo que en los modos de producción. El individuo es el centro de la soberanía popular, no el pueblo. Y luego el individuo se relaciona fraternalmente, amigablemente con sus iguales y constituye la comunidad popular. Entonces este personalismo penetra todo nuestro ideario y nos hace ser diferentes a todos los vendedores de totalitarismos. No hay ningún intelectual que haga esto porque todos los intelectuales nos ofrecen una utopía salvadora, redentora, que va a acabar con todos los problemas, absolutamente con todos, una utopía distópica. Y para ello lo primero que tienen que hacer es negar al individuo, porque ellos conciben al individuo como aquel que se les somete, Daros cuenta que yo antes, cuando he hablado de la libertad en el punto quinto, he negado el fundamento mismo de todas las utopías, que es un estado de plenitud, placidez, donde todo es estupendo y no pasa nada. Yo he señalado como la sociedad ideal aquella que hay que mantenerse permanentemente sobre las armas para defender la libertad. Y esto es duro, esto es muy duro. Por lo tanto, señalo una utopía diferente a todas, porque es una utopía verdadera y es una utopía que no pretende, desmovilizar al individuo. Al individuo sí se le llama al combate por la libertad y eso es eterno. Entonces se le está diciendo que de dentro de cualquier sociedad, de dentro de cualquier sistema, de dentro de cualquier organización van a surgir fuerzas liberticidas, inevitablemente. Y esto exige que el individuo se mantenga, por así decirlo, en pie de guerra en defensa de la libertad. Así pues, negamos toda utopía, negamos toda distopía, porque toda utopía es una distopía, es un engaño, es un narcótico espiritual, todas. El peor de todas las utopías narcótico espiritual, obviamente, ha sido el marxismo, claro. ¿Quién lo niega, no? Pero todas las religiones igual son distopías, narcóticos espirituales. Decía, pues, que creemos en el individuo, que es el poseedor de la soberanía. No el pueblo ni las instituciones legítimamente van a dar del pueblo. Así pues, de la calidad autoconstruida y construida de la persona depende lo más decisivo. Pensar en términos estrictamente colectivos, estructurales, es totalitarismo, porque las estructuras
al mismo tiempo que sirven al individuo, entran en conflicto con él. Incluso las estructuras más participativas, más democráticas, tienen un punto de conflicto con el individuo. Pero al mismo tiempo el individuo tiene un componente enorme de mal interior. Siempre existe la salida totalitaria en busca de una libertad absoluta. Y eso siempre es una tentación. Para mí el individuo no es el bien, el individuo es una unión de bien y mal. Como se decía, en la Alta Edad Media es una criatura bipartida. Puede hacerlo mejor, pero puede hacerlo peor. Y no el individuo abstracto, todos nosotros y nosotras, todos somos una fusión de bien y de mal. Y entonces la vida humana es un combate a favor del propio bien y un combate a favor del propio mal. La mejor manera de librarlo es apoyarse en lo positivo de uno mismo y de los demás para combatir lo negativo de uno mismo y de los demás. Esto es lo que yo llamo la pedagogía de lo positivo, pero a veces lo negativo en determinadas condiciones se crece mucho, se desequilibra la correlación de fuerzas en el interior del sujeto y hay una explosión de negatividad en el interior del sujeto y a veces en la sociedad es así. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el sujeto hay una doble dimensión, está lo individual y lo colectivo. Ahora, como la asocialidad, insociabilidad y odio al otro ha alcanzado niveles ya increíbles, vivimos en la sociedad del odio de todos a todos, pues entonces la dimensión colectiva del sujeto no se acepta, no se vive, no se siente. Hay muchas razones para esto. La operación de ingeniería social, que consistió en destruir el comunal y todo lo que eso significaba, nos ha llevado directamente a esta catástrofe del individualismo. Es decir, el afecto al otro no resulta solo de, digamos, enfoques ideológicos y prácticas personales, sino requiere unas estructuras de convivencia y relación ligadas a los elementos más básicos de la existencia. Por ejemplo, el comunal. La gente en las sociedades comunalistas con asambleas pues convivía porque necesitaba estar con los otros en la asamblea y necesitaba en la gestión del comunal. Eso les hacía sociable de manera natural, sin necesidad de grandes sermones ni de grandes doctrinas sobre la sociabilidad. Como hoy no hay eso, puesto que el capitalismo nos explota individualmente de uno en uno e incluso la resistencia de las clases trabajadoras se ha hundido porque los sindicatos de izquierda han vendido a las clases trabajadoras al capitalismo, entonces pues ahora ya no hay sentido de lo colectivo. Ahora bien, solo en una sociedad libre puede darse un sujeto de calidad y solo un sujeto de calidad puede crear una sociedad libre. Esto es bidireccional. El sujeto de calidad en algún momento lo trataremos, pero todo lo podemos entender. El sujeto de calidad es aquel que desarrolla todo lo posible las cualidades naturales e innatas propias del ser humano, la inteligencia, la sociabilidad, la voluntad, el espíritu de esfuerzo, el valor, el coraje, todas estas cualidades de las que la naturaleza nos ha dotado de una manera natural, tenemos que desarrollarlas. De la misma manera que el Estado, a través del sistema educativo, pues las intenta cercenar, cortar y nos quiere hacer seres mutilados, seres disminuidos, liliputienses empequeñecidos, para que no le creemos problemas y en su momento no podamos derrocarlos para realizar la libertad y la democracia. Estamos ahora en la sociedad totalitaria y no libre peor de la historia, por tanto, en la que la calidad de la persona se ha desplomado absolutamente y eso afecta ya a lo productivo. Es decir, es inútil, incluso, no solamente incluso, es inútil que el capitalismo quiera elevar los rendimientos con un sujeto de una calidad tan absolutamente deficiente. Cuando se ahoga la inteligencia, cuando se ahoga todas las habilidades del sujeto, entonces ¿cómo va a ser ese sujeto productivo? Se haga lo que se haga. Pero curiosamente, significativamente, el capitalismo actual, el capitalismo transnacional, lo que está haciendo es ahogar las máximas, porque él en su locura y sin razón cree que lo que hay que hacer es incrementar más su poder de dominación en la unidad productiva, en la empresa, en la fábrica, en la oficina, para conseguir que la gente le obedezca a sus jefes. Y esta búsqueda ciega de establecer el principio de autoridad es la marcha directa hacia la destrucción de la economía. La consecuencia es muy clara. Sin individuos de calidad, la revolución es imposible. Así pues, la construcción del sujeto como
ente de calidad, me vais a permitir la palabra ente, es una parte esencial de la estrategia revolucionaria, esencial y decisiva. La mayoría de las revoluciones potenciales de la historia se han quedado en contrarrevoluciones porque ha fallado la calidad del sujeto. Entonces, esta cuestión es un tema que hay que desarrollarlo muchísimo más en los próximos años. La fórmula ideal es el yo construye al yo, pero también el nosotros construye al yo. Es decir, los iguales, a petición del yo, pueden ayudarle en su autoconstrucción, porque en definitiva en la construcción también entra el componente colectivo, social, fraternal del ser humano natural. Antes ya hemos hablado de la epistemología, pero en el punto 7 quizá haya que volver a repetirse, porque lo que viene a decir que es que el conocimiento de la realidad es fundamental para llevar adelante un proceso revolucionario, simplemente para vivir. Si no somos capaces de conocer, no somos capaces de vivir, porque el conocimiento nos permite elegir, nos permite decidir, nos permite orientar nuestra vida. El ahogamiento de las capacidades cognitivas crea esclavos, un esclavo dependiente que mira a su alrededor y no entiende, y por lo tanto se eleva la mirada medrosamente hacia el poder constituido para que él le guíe. La lucha por la libertad incluye la lucha por un procedimiento cognitivo decisivo. Entonces ya he dicho antes que el esfuerzo por la verdad en contra del error, de las mentiras, de las perogrulladas, de la propaganda, de la demagogia, hoy vivimos en el reino de la demagogia política, tiene que llevarnos hacia lo experiencial, hacia la práctica. La práctica es la principal fuente de conocimiento. Conocemos en la práctica y probamos en la práctica. Aquellas conclusiones que extraemos de la práctica de la experiencia luego tienen que ser a la vez refrendadas o rechazadas o mitad y mitad en la práctica y en la experiencia. Además de esto, aceptamos otras dos fuentes de conocimiento, que es la cultura de los clásicos de Occidente. Su lectura es muy importante, nos forma mucho. La lectura de los clásicos, no solamente los clásicos antiguos, sino de los actuales. Quedan algunos, poquitos, pero quedan algunos. Esta es una sociedad sin verdad, sin sabiduría y por tanto sin clásicos. Como solo importa el poder en todas sus formas, pues la verdad se ha colapsado. Y además de la sabiduría de los clásicos, la sabiduría popular. La sabiduría popular es absolutamente excluida del sistema educativo. ¡Qué increíble! Al parecer, la gente popular es tonta, es imbécil, no tiene experiencia. ¿Y cómo puede ser tonta e imbécil si realmente vive? Si vives, tienes experiencia, y si tienes experiencia, tienes sabiduría. Es de sentido común, sin embargo, no se hace ninguna referencia. Hasta hace poco todavía se citaban los refranes, se reducía la sabiduría popular a los dichos y a los refranes, pero esto es un abuso porque hay muchísimo más que refranes y dichos. Algunos de ellos son populares, pero no todos los refranes son populares, ¿eh? Hay algunos que son realmente repugnantes y tienen una mala fe, una mala leche interna que deben ser rechazados. Ahora bien, la sabiduría popular es el conocimiento que las personas tienen de la vida, de sí mismos y de los demás a partir de la experiencia. ¿Por qué se rechaza la sabiduría popular? Por dos razones. Primero, para que al pueblo se le diga que él no es sabio, sino es estúpido, es ignorante, es ininteligente y que tiene que aceptar la sabiduría de los sapientes, de los profesores. Y en segundo lugar, para hundir su autoestima. Sin autoestima no hay revolución. Si el pueblo no se autoestima, no se autovalora, si el sujeto no se valora, no comprende que puesto que vive sabe, entonces no será capaz de lanzarse a la gran aventura épica y heroica de la revolución. Así pues, en este asunto hay mucho más de lo que parece y tenemos que recuperar la sabiduría popular. En mi caso os diré, el 50% de mis libros y mis intervenciones orales provienen de la sabiduría popular, de escuchar a la gente de toda condición, a la gente popular, a mis iguales. Les escucho, a veces
he escuchado con mucho gusto hasta 2 horas seguidas a personas que tenían cosas que contarme, que me transmitían lo que la vida les había enseñado y lo que ellos habían aprendido reflexionando sobre sus experiencias vitales, gente de todas las edades, a veces gente muy joven que tiene unos conocimientos muy certeros de la realidad. De ahí he extraído una parte decisiva. Y cada vez leo menos libros porque me parecen infumables, me parecen que no tienen en cuenta la verdad, están mal construidos, son verdaderamente basura y son una estafa. Si un libro me vale 20 euros, lo que hago es decir, bueno, a mí que me devuelvan estos 20 euros, me han estafado, esto que me han vendido, ¿qué es? Y esto es lo que sabe hacer la casta pedantocrática actual. Por tanto, os animo a que os consideréis como sabios potencialmente, puesto que vivís. Tengáis confianza en vosotros mismos y de esa confianza la convirtáis en acción revolucionaria. Yo he hecho las mejores cosas en mi vida cuando leía muy pocos libros, cuando simplemente tenía confianza en la sabiduría popular y en mi propia sabiduría. Y muchas veces los libros y las lecturas solo me han servido para embrollarme la cabeza, para liarme todo, para ponerme patas abajo, para ponerme a la defensiva, paralizarme, para hacerme una persona llena de dudas, confusión y desconfianza en mí mismo. Eso es lo que hace la pedantocracia. Ser culto no es leer libros, leer libros es solo ser un patán y un idiota que sigue a otros. Ser culto es pensar desde la experiencia. Ahí espero que nos encontremos. Está los elementos de la realidad objetiva, como se entienden desde el proyecto Revolución Integral, se definen por 3 categorías. Primero, la complejidad. El simplismo siempre es equivocado y negativo, porque la realidad es compleja e incluso ultra compleja. En segundo lugar, la contradicción. Nos encontramos con contradicciones y antinomias. Tenemos que aceptar que eso es lo objetivo, lo real, lo verdadero, y no quedarnos desconcertados cuando se nos echa encima 1, 2 o 10 contradicciones. Bueno, la vida es así de contradictoria, de fluida, las cosas van y vienen, están en movimiento y en ese movimiento se enredan en contradicciones y las contradicciones generan el movimiento. Y en tercer lugar, el movimiento es el conocimiento no especializado, holístico, integral. Así pues, el principio de complejidad nos lleva a la finitud del saber. No os dejéis llevar nunca por la idea de que lo sabéis todo de algo, no es verdad. Eso solo significa que estáis en un alto grado de ignorancia en referente a ese asunto. Cuando aprendáis un poquito más, comprenderéis lo limitado y pequeño de vuestro conocimiento. El conocimiento reflexivo solo es parte, no es todo del saber. A veces es lo secundario y a veces es muy poquito. Está el aprendizaje del dolor. El aprendizaje del dolor, que es desde el dolor por el dolor. Eso es fundamental. Es una de las formas de aprendizaje más decisivas que nos enseñan las escuelas, claro. En todo caso, allí es el desaprendizaje por el tedio que crea la escuela, por el sentimiento de frustración y desesperación que todo sistema educativo tiene como elemento constitutivo. Así pues, el aprendizaje del dolor en la vida. No huyáis del dolor, por supuesto, sí del dolor inútil e innecesario, aunque a veces no se puede porque la vida tiene un componente de dolor, pero entenderlo como un aprendizaje, como una sabiduría, como una formación. El dolor nos hace más sabios, nos hace más fuertes, y la fortaleza es un rasgo decisivo de la condición humana. Si no somos fuertes, no somos nada, somos esclavos. Los que son débiles son esclavos de los aparatos de poder, porque la fuerza de los aparatos de poder nos impone que seamos los más débiles posibles para sobredominarnos. El aprendizaje del dolor es el dolor como conocimiento, y esto significa también la admisión del riesgo y la incertidumbre. El riesgo y la incertidumbre es constitutiva. Ya decíamos antes que puesto que la realidad, toda realidad es compleja, nosotros siempre nos movemos en grados finitos de saber, y entonces tenemos que tomar decisiones porque tenemos que tomarlas necesariamente con niveles de incertidumbre grandes, y eso es un riesgo, claro, podemos equivocarnos, no tenemos todos los elementos, no tenemos todo el análisis de todos los datos, a veces tenemos mucho más datos que análisis, mucho más hechos que pensamiento. Procurar que esto no sea así. Lo importante del saber es el pensamiento, no los datos. Los datos son simplemente elementos que nos permiten pensar, pero no el pensar en sí mismo.
Y también el aprendizaje del dolor es el cultivo de la fortaleza interior, la fortaleza de carácter, la fuerza de la voluntad, entenderlo como un componente sustantivo del sujeto bien constituido. Así pues, las cualidades morales son tan necesarias como las intelectuales, las cualidades emocionales, como he dicho antes, y de otra naturaleza. Y esto es uno de los puntos decisivos de la ideario de la revolución integral. El principio de la soberanía popular, esto ya es un asunto político. Y punto 8, pues en la democracia directa, el gobierno por un régimen de asambleas en red, el derecho consuetudinario, el armamento general del pueblo y la economía comunal. Actualmente la soberanía es del pueblo, no es del Estado, en concreto del ejército. El ejército es el que ejerce la soberanía tal como dice la Constitución de 1978. Esto es tan impúdico, tan descarado, tan tremendo, que no comprendo cómo la gente nos echa las manos en la cabeza, pero ahí está, y podéis leerlo en la Constitución. Por lo tanto, estamos en una dictadura constitucional, partidocrática y parlamentaria, con un régimen de elecciones no libres, manipuladas, porque el ser humano es ultra, mega manipulado en las sociedades actuales para que no sea lo que es a partir de sí mismo, sino que sea lo que a los aparatos del poder le interesa que sea. Luego está el aparato represivo y, por supuesto, a nosotros nos da igual absolutamente que el régimen sea monárquico o republicano, que republicano o monárquico. Monárquico, republicano, soberanía popular, gobierno por asambleas. Luego, en el noveno lugar está la economía comunal con trabajo libre. Hoy, ¿qué observamos en lo económico? Una concentración de la propiedad y la riqueza como nunca en la historia. Nunca, jamás. Y esta concentración se ha producido sobre todo por la intervención del Estado y de los diversos gobiernos, en particular los gobiernos de la izquierda, que son aquellos que hacen que la riqueza se concentre y acumule más en muy pocas manos. Ahora mismo en el momento de hacer esta intervención, los mecanismos gubernamentales y estatales para que la riqueza se concentre y acumule son descomunales por su variedad y su intensidad. Sea como fuere, la economía padece de una concentración de la propiedad y la riqueza que es muy negativa y que es disfuncional también en el terreno productivo. Por lo tanto, la solución es la distribución y el reparto de la riqueza. La riqueza tiene que ser distribuida entre sus creadores, que son las clases trabajadoras ya asalariadas. Y es así de sencillo, así de sencillo. Entonces, a partir de aquí, sobre la base de la distribución de la riqueza y del trabajo libre en el plano local y con acuerdos en el plano comarcal, provincial y territorial, se puede crear una economía libre, una economía comunal descentralizada, por tanto, razonablemente distribuida, que permita un rápido crecimiento económico y una rápida superación de estos fenómenos de la pobreza creciente, la indigencia, la destructividad económica que ahora vivimos. La libertad económica y social es fundamental, y esto consiste pues en que el pueblo tiene que hacerse propietario, tiene que hacerse dueño, en parte de una manera comunal y en parte de una manera individual. Yo creo en la propiedad individual no concentrada, en la propiedad individual no concentrada que sea compatible con el principio del trabajo libre y soberano. Lo primero es apropiar los bienes del Estado, porque el principal agente económico y es el Estado. Ya se aproxima al 55% del Producto Interior Bruto. Es todo el Estado y es todo. El que tiene el poder militar, el que tiene el poder policial, el que tiene el poder adoctrinador, casi todo él aquí ya lo comparte. El que tiene lo esencial del poder económico. Este monopolio del poder por el Estado hace del Estado el tirano colectivo. Es más, vemos que las grandes empresas transnacionales solo son, digamos, como epifenómenos del Estado, algo que surge del Estado y que no pueden subsistir con él, porque inmediatamente se desploman, se hunden, son criaturas del Estado, criaturas del Estado. Por tanto, quien pretenda destruir el capitalismo tiene que pensar en ir contra el Estado. Ir contra el Estado es lo decisivo en una estrategia anticapitalista de verdad y no en el anticapitalismo de pacotilla, de chicha y nabo, de mentirijillas de la izquierda fascista.
Una economía concentrada pues es ineficiencia, es catástrofe, baja calidad, altos precios básicos, imposibilidad de desarrollar una tecnología popular útil, necesidad de una tecnología para la dominación y la opresión que es carísima y que al mismo tiempo baja los rendimientos solo para en la empresa introducir el principio de autoridad. Así pues, lo decisivo es la distribución de la riqueza, pero no del consumo. No se trata de que nos den alguna limosnita más. No queremos limosnitas estatales. Queremos propiedad de los medios de producción. Esa propiedad tiene que ser popular y a partir de ahí organizaremos con sencillez y sin buscarle 70 pies al gato, ni siquiera 7, una economía eficiente y lo haremos con rapidez y eficacia. Por lo demás, hoy el trabajo asalariado se ha degenerado a trabajo neoesclavo. Y esto quien lo está haciendo sobre todo es China y las fuerzas izquierdistas que quieren introducir el modelo China de producción en nuestro país y en todo el mundo. Lo que hace hoy el trabajo asalariado es que se ha convertido en una fuente decisiva de aniquilación personal, de sufrimiento, de inmoralidad, de drogas, de alcohol, de depresión y de suicidios. No se puede degenerar más que el trabajo asalariado degenera. No se puede regenerar la sociedad en el terreno moral sin poner fin al trabajo asalariado. Me hace gracia, quedan algunos todavía estos moralistas que vienen a moralizar al individuo a base de sermones. Entonces nos sermonean y empiezan a decirnos que tenéis que ser esto y no ser lo otro. Mirad, no hay ninguna revolución ética posible sin eliminar el trabajo asalariado y por lo tanto eliminar el capitalismo, porque todas las maldades e inmoralidades vienen del trabajo asalariado y de la injerencia permanente del Estado en la vida colectiva. Entonces solo el sujeto libre, doblemente libre en lo político y en lo económico puede ser un sujeto moral, pero al mismo tiempo tenemos que llegar todo lo que podamos de lejos en nuestra regeneración moral para eliminar los elementos de inmoralidad que son las instituciones económicas y políticas. Y hay un choque entre la moralidad y la inmoralidad. La revolución integral toma a favor por la moralidad, pero con criterios realistas, no con sermones, con criterios realistas acudiendo a las causas estructurales de la inmoralidad. El punto 10 es la educación. Nosotros queremos una educación vinculada a la vida. Queremos eliminar por completo el sistema educativo en sus 3 niveles: básico o elemental, enseñanza media y enseñanza superior. No puede haber un sistema ajeno a la vida. La gente aprende en la vida, aprende en la realidad, aprende en la experiencia. Solo queremos 3 niveles de aprendizaje, que luego serían 4. El previo es el aprendizaje técnico de los saberes que se aprende allí donde se trabaja y nada más. Y luego, para lo que es la formación del sujeto en las llamadas humanidades, pues hay 3 niveles. El conocimiento a partir de la propia experiencia, la sabiduría popular y el saber de los iguales y el conocimiento de los clásicos. No necesitamos más. Con la lectura de los clásicos, que puede ser individual y colectiva, nos basta y nos sobra. No necesitamos a los profesores funcionarios. Con nuestra propia experiencia nos basta y nos sobra. Con la sabiduría popular, que tiene que crecer y crecer y multiplicarse, porque es una sabiduría verdadera, nos basta y nos sobra. Por lo tanto, adiós al sistema educativo, adiós a esta pesadilla que nos está matando. El punto número 11 es el sistema sanitario. Pues el sistema sanitario sustentado en lo diferente de en que ahora está sustentado, en el principio de autoridad. El médico hoy es un agente de la autoridad y nos ponen vacunas como un acto de autoridad, como un ejercicio de sometimiento. Nos vacunan como se marca al ganado con los hierros de marcar. Se le pone el sello del propietario, que es quien, el Estado. Que las vacunas sirvan para algo o no sirvan para nada es una cuestión que no es la decisiva. Que sean buenas o que sean malas, no es la decisiva es la marca del propietario y luego además son terroríficas. Por lo tanto, tenemos que establecer un sistema sanitario desprovisto del principio de la voluntad de poder. La medicina tiene que estar separada del poder y eso se consigue con una medicina popular.
una medicina popular se estaría sustentada en el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es que lo que nos cura, las capacidades curativas innatas y la sabiduría popular milenaria. Y luego después se puede añadir alguna cuestión, para mi entender muy poquitas de las medicina actual, pero fundamentalmente lo que hay que dejar es que se expanda el instinto de supervivencia, este sexto sentido, esta capacidad de saber qué nos cura y qué nos enferma, que ahora está ahogada porque todo lo innato y natural instintivo en el ser humano está ahogado por los aparatos de poder y dominación. Así pues, decimos no a la medicina estatal, no al médico metemiedos, corporativistas, autoritario e ignorante. Hay que ver qué ignorantes son los médicos, qué ignorantes. Niegan el sentido común, solo saben repetir dogmatismos y párrafos y retórica. Y los libros de medicina, wow, cuando se mete uno allí intentan impresionar a sus alumnos, solo para reforzar su autoridad. Están llenos de palabrería vacía, de cosas incomprensibles, de charlatanería. Y luego está el problema del no a la iatrogenia. La iatrogenia es la consecuencia de la medicina autoritaria, de la medicina despótica, del médico policía, del médico mandón, del médico que desprecia a su paciente, que se cree que él lo puede todo y el paciente no puede nada. Todo esto tiene que ser alterado sustantivamente. No nos basta solo con decir no a las vacunas y no a la política sanitaria del gobierno ante el COVID-19, no, todo eso son insignificancias reformistas que no van al meollo de la cuestión. Es como el cuestionamiento de la actual sapiencia médica. El conocimiento médico tiene que ser experiencial, es un arte, el arte de curar, no una ciencia. La ciencia es charlatanería. Si nos quedamos en arte ya nos entendemos un poquito más. Y tiene que basarse en la experiencia, en los saberes experienciales, en ver en realidad lo que cura o no cura, en qué condiciones cura y todo esto. Y eso le otorgaría un grado de complejidad que ahora no tiene con las recetas cada vez más simplistas, más uniformistas. Cuando hay una diferencia esencial entre una persona y otra en lo somático y en lo psíquico, a todos se les receta lo mismo, con lo cual lo que a algunos les puede sentar no muy mal, a otros literalmente les mata. Y luego, finalmente, en el asunto este de la medicina, es el enfermo, el paciente, que elige al médico, pero no entre los médicos, elige quién le cura, y ese quien le cura es el médico. Por lo tanto, las titulaciones que dan a las facultades de medicina tienen que desaparecer. Cura quien el paciente quiere. El arte de curar lo puede practicar cualquiera, de la misma manera que el arte de hablar no exige una titulación, ni tampoco a nadie se le exige titulación para iniciar negocios. ¿Se sabe de alguien que si quiere iniciar un negocio necesita una titulación? ¿Por qué si alguien tiene dinero pone en la esquina una tienda y todo el mundo la acepta y sin embargo si queremos curarnos tenemos que buscar un médico que el Estado nos diga que es un médico? ¿Por qué nos tiene que decir el Estado quién es un médico? Lo decimos nosotras y nosotros, cada cual se cura con quien quiere. ¿Por qué esto es así? Porque la medicina es un sistema de dominación, es un sistema de control, de poder, solo por eso. Y esta medicina autoritaria y estatista es iatrogénica de una manera enloquecida. Para acabar con la iatrogenia hay que acabar con su significación, El punto 12 es por una sociedad convivencial. Ahora es una sociedad hobbesiana de la violencia. Vivimos en una sociedad en donde todo es violencia interpersonal. La violencia interpersonal literalmente nos está enfermando, nos está dañando, nos está arrinconando, nos está matando. La violencia interpersonal la promueven las instituciones lanzan continuamente maquiavélicas operaciones de ingeniería social, ideologías. Las instituciones se basan sobre todo de los intelectuales para urdir sistemas maquiavélicos de enfrentarnos los unos con los otros. Y entonces esto ha llevado ya al extremo. Las consecuencias de esta sociedad no convivencial y anticonvivencial es la soledad, la depresión, las enfermedades psicosomáticas y a partir de ella el suicidio. Tenemos que aprender a convivir. La sociedad revolucionaria que la revolución integral se propone será una sociedad convivencial, donde los elementos de afecto
serán los decisivos. Se tiene que aprender, es una sabiduría. Hasta hace muy poco era una sabiduría dominada por las gentes de las clases populares. Se convivía de una manera natural y eso era la principal fuente de satisfacción, la convivencia con los demás. También la convivencia con los demás, como todo es bipartido, tiene también muchos elementos de insatisfacción, de conflicto y de dolor. Pero haciendo el balance en una sociedad convivencial, los elementos de satisfacción convivencial son muchísimo más elevados, mientras que ahora sucede lo contrario. La insatisfacción por la relación, por lo relacional, es ilimitadamente superior a la satisfacción relacional. Esto afecta también al problema del erotismo, que es una forma especial y decisiva de relación, y a la demografía. La demografía es catastrófica, lo vuelvo a decir, es la causa número 1 de inquietud sobre el futuro de la humanidad. Como nadie quiere hacerse cargo de esta cuestión, porque es tan tremendo, es tan grave y tan difícil de corregir, aunque no es imposible, pues todos hacen como que no lo ven. Y aquí parece que el único que lo veo soy yo y algunos más que, aunque escriben algún libro, algún artículo, hacen alguna cosita sobre la catástrofe demográfica en que está situada la humanidad, pues no ofrecen soluciones, porque es muy peligroso dar soluciones a esto. Cuidado, ¿a quién se le ocurre? Chitón, calladitos. Luego está el punto número 13, que es una sociedad moral. Esto es fundamental, decisivo, como moral social, moral personal. Puesto que he hablado ya en puntos anteriores de esto, pues no me atengo más, pero sí quiero decir que queremos una sociedad sustentada en valores, no en intereses. Aquí rompemos totalmente con el sistema del liberalismo. El liberalismo supone que si todo el mundo busca su interés particular, entonces se crea una sociedad buena. Esto no es así, ni muchísimo menos, porque no todo el mundo tiene por qué buscar intereses, y lo importante es una sociedad sustentada en valores. Tenemos que hacer una intervención oral que diga qué valores son los propios de la revolución integral, qué valores, es decir, nuestro sistema axiológico, aquellos valores básicos por los cuales esperamos y deseamos que las sociedades futuras organicen su existencia. Luego está el punto 14. El punto 14 forma parte de lo que se llama los saberes no intelectuales, que es la valentía y el coraje. O sea, aquellos saberes que no forman parte de un conocimiento intelectual, de un saber reflexivo, pero que son decisivos para vivir. La vida humana necesita de la valentía. No puede ser una vida tirando para atrás, hecha desde el miedo, hecha desde la angustia. Tiene que haber coraje y tiene que haber valor. Tiene que haber un criterio de arriesgarse. Me arriesgo, lo hago. Si las cosas me van bien, adelante. Si me salen mal, pues acepto los golpes que me dé la vida. Esto en el terreno personal. Hay un arriesgarse, un tener valor, y esto es una necesidad hoy más que nunca, porque este sistema podrido, hipernormalizado, obliga al sujeto a repetir. Y la creatividad, hay gente que cree que la creatividad es bonita, pues hoy no. La creatividad solo en un 1 por 1000 es creatividad de acuerdo a lo que el sistema admite, y en el 99,999 por 1000 es contra el sistema. Por lo tanto, sin creatividad no hay valentía, y sin valentía no hay creatividad. ¿Eres creativo? Bien, ahora atrévete a hacer lo que se te ha ocurrido. ¿Lo has pensado bien? Lánzate, ya verás cómo te caerán encima todas las furias del infierno, porque ahora todos tenemos que ir por el carril, por el camino, a paso de carga, pero por el camino. No nos dejan ser como somos, cada cual somos diferentes. La búsqueda de la diversidad y no de la igualdad es el elemento decisivo de una sociedad bien constituida. Individuos desiguales que conviven en una sociedad con unas normas mínimas que son iguales para todos, pero para crear individuos desiguales. Así pues, dentro de las llamadas virtudes morales necesitamos del coraje y de la valentía. Y si no, pues no se puede hacer nada, porque ¿de qué vale el intelecto sin coraje? ¿De qué vale? De nada. Es más, ni siquiera existe, porque pensar la verdad siempre es problemático, siempre. Hoy muchísimo, pero incluso en sociedades bien constituidas, en sociedades verdaderamente democráticas, la verdad siempre tiene un componente inquietante. La verdad inquieta, la verdad asusta.
y no solamente a quien la escucha, sino a quien la piensa. Yo lo veo continuamente. Cuantísima gente te das cuenta, por ejemplo, al leer un libro, cómo se van acercando a una verdad. Y cuando ya están cerca de la verdad se asustan porque saben que eso les va a traer problemas y entonces reculan. Y dices, ¿ves? La inteligencia no avanza porque falta la verdad. Y falta la verdad porque falta la valentía. Por lo tanto, la inteligencia necesita de la valentía. Así pues, os recomiendo que cultivéis este elemento que es decisivo para un orden bien constituido. Luego llegamos ya al punto 15 y último, que es el punto de la recapitulación. ¿Cómo definiríamos el futuro, el proyecto estratégico de futuro de la revolución integral? Pues como el proyecto de iniciar una nueva etapa en la historia de la humanidad, que sea cualitativamente diferente, incluso muy diferente a la actual, y que permita el desarrollo del individuo, de cada uno de los individuos reales, de acuerdo a lo que la naturaleza le ha hecho, es decir, de acuerdo a sí mismo y no de acuerdo a una norma mutiladora que establecen las instituciones de poder. Esta sociedad, en primer lugar, le llamaríamos sociedad de la libertad, en segundo lugar, sociedad holística y en tercer lugar, sociedad del individuo de calidad. En cuarto lugar, añadiríamos que sería una sociedad comunal donde habría una combinación de la propiedad comunal, de la propiedad privada y de la propiedad familiar en diversas maneras y de diversas condiciones, con la completa y absoluta extinción de la acumulación y la concentración del poder en el poder económico en el Estado y en la gran empresa transnacional. Pues esto es nuestro proyecto, nuestro programa, muy distinto de las cominerías y simplezas reformadoras que circulan por ahí, difícil de comprender. Los 15 puntos estos son una parte, la parte decisiva, pero luego hay muchos elementos de segundo orden que no pueden ser ignorados, que quizá alguna otra vez los vayamos tratando. Muy bien, pues hasta luego.